Pedimos disculpas a los que nos estaban siguiendo por el Facebook. Hemos tenido algún problema. Hemos tratado de controlar en este momento y esperamos su comprensión, por favor. Bien, vamos a ir a nuestro tema que concierne al libro de Sofonías. Estamos estudiando Sofonías. Ya prácticamente estamos entrando en la recta final de Sofonías y vamos a ver aquí cómo que Dios estaba tratando con el pueblo y disciplinando a su pueblo, y obviamente Dios quería que su pueblo se volviera a Él. Pero Dios utiliza el ejemplo de las naciones paganas, en el cual Él ha disciplinado para que el pueblo se vuelva a Él, pero el pueblo no entendía. Y Dios es justo y no tolera la maldad. Hay veces que confundimos este hecho el hecho del alargue de Dios, en el sentido de que Dios no ejecuta juicio y decimos Dios es tolerante. Hay un cierto grado de tolerancia, en el sentido que no confundamos con el hecho de que Dios no va a hacer nada. Eso no es correcto. Vamos a verlo en este caso. Dios es justo y no tolera la maldad. Sofonías no tenía duda de que Dios estaba presente en Jerusalén. Pero lo terrible, lo horrible, era que los perversos no tenían vergüenza. No tenían vergüenza de sus acciones y no veían la necesidad de ir a Dios, no veían la necesidad de consultar la palabra de Dios, no veían la necesidad ni siquiera de escuchar a un varón profeta como era Sofonías. Y realmente Dios es justo y no aprueba las malas acciones. Vamos a ver en Sofonías 3.5, dice así. Sofonías 3.5 dice: Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad de mañana, sacará luz, su juicio nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Y en la Nueva Traducción Viviente, Sofonías 3.5 dice: pero el Señor todavía está en la ciudad, Él no hace nada malo, día tras día emite justicia, Él nunca falla, pero los perversos no conocen la vergüenza. ¿Por qué Dios se expresa de esta manera? O Sofonías, que es boca de Dios en este caso, se expresa de esta manera. Vemos aquí, por cierto, la hipocresía de la gente. La gente está obrando con hipocresía. Sofonías se lanza contra los hipócritas que querían fingir, les gustaba fingir cuando buscaban impíamente rechazar toda instrucción, todas las advertencias de Dios, pues decían que Dios estaba en medio de ellos. O sea, si Dios está en medio nuestro, no importa lo que hagamos, ¿cierto? O sea, Dios está con nosotros, no importa lo que nosotros hagamos. Y muchas veces pensamos eso, ¿no? Dios está con nosotros y entonces no nos va a pasar nada. Y de alguna manera, como el pueblo aquí, de una manera hipócrita, estaban actuando, fingiendo que Dios estaba con ellos y entonces estaban blindados. El hecho es que ellos piensan que todas sus maldades son definidas por la presencia de Dios, que Él le da tal cobertura, y entonces podríamos decir que Dios los había blindado. Diciendo que Él habitaba en medio de ellos, entonces es para siempre un lugar de refugio, y como dice el Salmo 132:14, este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré. O sea, si Dios está con el pueblo, si Dios está en medio del pueblo, entonces no le va a pasar nada. Esa era la creencia, la falsa seguridad del pueblo, ¿no? Es la falsa seguridad. Ahora, si bien es cierto que Dios habitaba entre ellos, pero era con un propósito. El propósito era muy diferente de lo que el pueblo pensaba. El propósito es para que entendieran que la mano del Señor estaba pronto a castigar sus pecados. O sea, Dios estaba ahí, sí, pero Dios quería que el pueblo se volviera y que estaba pronto a castigar sus pecados. Pero el pueblo lo entendía de otra manera. Seguro, Dios está mostrando aquí, y por cierto, Sofonía lo va a decir, que Dios no tolera la iniquidad,
Y entonces consideren que la naturaleza de Dios, si es que la presencia de Dios está ahí, tienen que considerar Dios en su naturaleza, tienen que entenderlo que es justo. O sea, Dios, por amor a ellos, Dios en su presencia con el pueblo, no tenía la intención de tolerar la contaminación de las personas de ninguna manera. Dios no va a tolerar la impureza de la gente de ninguna manera. Pero ellos atribuían, como Dios está presente y Dios ha permitido que su templo esté aquí, entonces nosotros podemos estar seguros. Y cuando Dios está mostrando ahí que no aprueba las maldades del pueblo de ninguna manera. Es decir, Dios no hará iniquidad. Está diciendo, no aprobará sus malas acciones. Y aunque por un tiempo pudiera ser que Dios es tolerante, no lo va a soportar continuamente. O sea, miren ustedes, cuando nosotros pensamos en el mundo, lo que está pasando, la maldad está creciendo. Pero eso no significa que Dios no va a juzgar esto. Eso no significa, por decir, que hay personas que maltrata a la gente. Y uno dice, Dios, ¿por qué no actúa? No, Dios actúa en su tiempo. Dios es tolerante, pero de ninguna manera va a soportar que esto siga continuamente. Eso lo tenía que entender muy bien el pueblo, por tanto, no se deben jactar porque Dios no aprueba sus maldades. Entonces, cuando hablamos de la tolerancia de Dios, a veces la gente malinterpreta, ¿no? ¿Por qué una persona, por decir, ha pecado y no se quiere convertir al Señor, no quiere venir al Señor y le va bien, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que Dios permita que esa persona le vaya bien? Bueno, será por un poco de tiempo. Pero llegará el momento en que Dios, como un juez íntegro, que habita en medio del pueblo, no admitirá la injusticia. Y uno podría preguntarse, ¿pero no es el Dios justo que está tolerando esto? Dios dice, no sueñen que Dios actúa como ustedes piensan. No, Dios nunca aprueba la maldad. Porque a veces la gente dice, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y Dios no hace nada. Dios no aprueba la maldad, hermano. Hermana, Dios no aprueba la maldad. Y eso tenemos que meterlo muy bien en nuestra cabeza y en nuestro corazón. La maldad va a ser juzgada, pero Dios está siendo tolerante como lo fue en este momento. Entonces, uno tiene que entender, si Dios está presente, entiende la naturaleza de Dios. Entiende la naturaleza. Dios, cuando dice no hará iniquidad, no puede prevalecer la iniquidad, porque Él, aunque vea todas estas cosas, nunca cambia de su naturaleza. Dios no cambia. Y si Dios no cambia, entonces, ¿por qué Dios habita en medio de ustedes? Y si Dios no cambia, entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Porque Dios antiguamente juzgaba el pecado y lo sigue juzgando hasta ahora. Pero en este caso, parece que Dios está como velado, no haciendo nada. Y cuando dice en la mañana, dice, sacaré a luz su juicio, el Señor está diciendo que diariamente hará su justicia, su juicio. Cuando habla de aquí, de la mañana sacaré a luz su juicio, y por esta palabra quiere decir que Dios es vengador de la impiedad. O sea, cuando Dios dice que va a sacar a luz, es que Dios va a vengarse. Es que Dios va a hacer justicia. Eso es lo que le está diciendo el profeta al pueblo. Es decir, no crean ustedes que Dios está dormido, no crean ustedes que Dios está sin hacer nada. Es el concepto errado de ustedes, ¿no? Es el concepto equivocado de ustedes. La exhortación de Dios, entonces, cuando dice, sacará a luz, este juicio significa un acto continuo. Lo va a sacar Dios. Pues Dios no dejó de exhortar al pueblo a que se arrepintiera. El pueblo debería arrepentirse, pero estas personas, en lugar de hacerlo, se hacían oídos sordos. Es decir, Dios les está llamando la atención y este pueblo
hacía oídos sordos. Entonces, que la exhortación de Dios es continua. Piensen ahora, en este momento, ¿Dios está exhortando o no al mundo? Claro que sí, claro que sí. Dios está exhortando al mundo para que se vuelvan a Él. Pero el mundo piensa, no, esto va a ser largo. Como en el tiempo de Noé, acuérdense ustedes, Noé hablaba, el mundo va a ser destruido, vendrá un diluvio. ¿Le creyeron a Noé? No le creían. Entonces pensaban, no, Dios no va a hacer nada. Cuando llegó el momento del juicio de Dios, ¿qué hizo la gente? Quiso entrar al arca y pudieron, no pudieron. Ya era tarde, ¿cierto? Entonces, la impenitencia de este pueblo es clara aquí. Dice el Señor también que el perverso no conoce la vergüenza. O sea, los perversos no conocen la vergüenza. La gente se había endurecido su corazón tanto en la impiedad que ya no podían ser reformados, ni por instrucción, ni por amenazas, ni por azotes. Es terrible cuando vemos lugares que sufren mucho, algunas arriadas, huaicos que se le llama en otros lugares, y la gente sufre mucho. Y ahí claman a Dios. Pasó eso y se olvidaron de Dios, ¿verdad? Se olvidaron de Dios. Y Dios no quiere idolatría, no quiere el paganismo. Y dale que la gente sigue con eso, ¿cierto? La gente sigue con esto a pesar de los azotes, a pesar de que se les dice no adoren esto, lo siguen haciendo. Y llegará un momento en el cual esta impenitencia de la gente será juzgada. Aunque Dios, al dar a conocer su ley, esa ley que trae luz, esa palabra que trae luz, que podríamos decir así, encendía como una lámpara que descubre todas las maldades, no obstante los impíos no tenían vergüenza. No tenían vergüenza. Y póngase el ejemplo. La Biblia dice que destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué lo destruyó? La maldad se había acrecentado, ¿cierto? Y Dios castigó terriblemente, porque ese pueblo ya no, hasta los chiquitos se habían corrompido, ¿no? Los niños. ¿Se acuerdan cuando llegan a la casa de Lot? Querían sacar a los ángeles, ¿para qué? Para convivir con ellos. La maldad se había acrecentado terriblemente. Antes usted veía que las personas que hacían cosas que ahora la están aceptando tremendamente, hombre con hombre, mujer con mujer, daba vergüenza. Hoy no. Hoy no hay vergüenza. ¿Por qué? Porque lo toman como algo natural. Pueden decir ellos que está bien, pero para Dios no. No está bien. Entonces nosotros podemos ver que ya, dice, los impíos no tienen vergüenza. Los impíos no se avergüenzan, no se arrepienten, aunque la mano de Dios aparece abiertamente. Y entonces, aunque Él se levante en juicio, la gente está cegada. Está cegada. Y usted cuando lee el libro de Apocalipsis dice que realmente viene juicio, piedras caen, el mar se convierte en sangre, las estrellas no dan más, y la gente en lugar de venir a Dios, levantan el puño desafiando a Dios. Lo que está ocurriendo hoy en día es eso. O sea, el profeta quiere decir que el pueblo ya no tenía remedio. Aunque Dios demostró ser el juez con evidencia manifiesta, incluso por su ley, por su propia ley, ellos no sintieron vergüenza, sino que continuaron haciendo las cosas impías en su camino. Esto es lo que hicieron. Ahora, la palabra juicio aquí parece haber sido puesta en un sentido como una regla
en la cual los hombres viven religiosa y justamente. Es decir, Dios pone su ley para que la ley le diga, estás haciendo esto mal y les cause vergüenza, pero ni eso lo tomaban en cuenta. O sea, para el pueblo se había denigrado tanto, de tal manera, que ya no hacían caso a nada. No hacían caso a la palabra, no hacían caso a los juicios, no hacían caso a las cosas que venían como reprimenda por su pecado. Se habían endurecido tanto que ya no tenían vergüenza de nada. Terrible lo que pasa aquí, terrible. Entonces, Dios sabe todo. Cada día su justicia es evidente en la naturaleza y en las leyes que muchas copias se hallaron. Lo horrible es que el perverso no tiene vergüenza de sus acciones y no ve la necesidad de consultar la ley ni al verdadero profeta. O sea, lo que estamos viendo aquí es que el pueblo decía, tenemos a Dios en medio. Nada nos va a pasar. No, eso es una falta de confianza. Es una falsa confianza. Y es lo que está viviendo hoy en día la gente. Hay una corrupción tremenda, ¿cierto? El mundo cada vez se está denigrando más. La maldad está acrecentándose. Los impíos no tienen vergüenza de hacer lo que están haciendo. La gente los tolera y tolera todo lo malo. Y piensan que esto está bien. Y Dios está tardando, pero Dios no tarda, hermano. Dios no tarda. Dios es justo y Él juzgó las injusticias de las naciones. Y aquí viene como ejemplo. O sea, Dios le está diciendo al pueblo, se han vuelto tan duros de corazón que ya nada les llama la atención, que a pesar de las reprimendas, a pesar de las exhortaciones, ustedes no hacen caso. Están haciendo oídos sordos. Su confianza es, el templo está aquí, y entonces nosotros estamos seguros. Es como las personas que vienen al templo, se purifica el domingo, supuestamente participa de la Santa Cena y el lunes empieza de nuevo a vivir impíamente. ¿Eh? Entonces dice, ya participé de la cena, ya estoy blindado. ¿Quién le ha dicho? Y esto ocurre. Y es terrible. Dios es justo y juzgó las injusticias de las naciones. Dice versículo 6 de Sofonías 3. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Yo he aniquilado a muchas naciones y he devastado las murallas y torres de sus fortalezas. Las calles ahora están desiertas. Sus ciudades quedan en ruinas silenciosas. No quedó nadie con vida, ni siquiera uno. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Sabe que la palabra de Dios nos muestra muchos ejemplos? Ejemplos que nos sirvan a nosotros para afirmar nuestra fe, para afirmar nuestra confianza en Dios. Cuando el pueblo sale de Egipto y andaba por el desierto, esta es una enseñanza para nosotros. Y clara enseñanza. Dios estaba guiando al pueblo y ya decíamos y repetíamos esto. ¿De qué manera lo guiaba Dios al pueblo? Con una columna de fuego y una nube, ¿cierto? Y Dios lo guiaba al pueblo a través del desierto. Dígame usted, Dios estaba presente. ¿Y el pueblo no se rebeló o sí se rebeló? ¿Se rebeló o no se rebeló? Claro que sí se rebelaba. Lo que pudo haber sido que entrara a la tierra prometida en poco tiempo. ¿Cuántos años duró? ¿Se dan cuenta? O sea, 40 años dando vueltas. ¿Por qué? Por su rebeldía. Y eso quedó como ejemplo. Y debe quedar como ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque Dios está presente en nuestra vida, Dios demanda algo. ¿Qué cosa demanda? Obediencia. No crea que porque Dios dice, Dios es mi Padre y
Tú puedes hacer lo que quieras. Ese es un falso concepto de cristianismo. Cuidado, porque eso, muchas personas están tomando eso y dicen, los cristianos dicen, ya entonces eres salvo, te vas al cielo y haz lo que quieras. ¿Quién les ha dicho eso? ¿Quién ha enseñado eso? Por lo menos aquí no. No, querido hermano, no es así. No es así. Aquellas personas que hacen lo que les viene en gana y creen que están blindados, se equivocan tremendamente. Esto debería servir de ejemplo para los judíos. Pero muchas veces el castigo es tomado a la ligera y la gente se acostumbra a no darle importancia. No le dan importancia. La historia del mundo hasta aquel entonces da muchos ejemplos de naciones que alcanzaron la cima del poder, que alcanzaron la gloria, pero debido a su orgullo, a su injusticia, sufrieron derrota total. No fue obra de hombres, sino fue la obra de Dios en su mundo. Nínive fue destruida, ¿o no? En el tiempo de Jonás, Dios perdonó a Nínive porque se arrepintió, pero Nínive volvió a sus maldades y Dios destruyó Nínive, ¿cierto? Babilonia fue destruida, aunque ahora le dan el nombre de Irak, a Nueva Babilonia. Pero en ese tiempo, todos los jardines colgantes que había, la hermosura de lo que había realmente, se había embellecido de tal manera, pero Babilonia fue conquistada por los medos persas. Los romanos, o antes los griegos, con toda su cultura y con un hombre como Alejandro el Grande, conquistó gran territorio, pero fue vencido. Querido hermano, Dios ya lo había determinado eso. Y Dios dice, aprendan. Quien tiene el control de todo es Dios. O sea, Dios mostró pruebas extraordinarias que estaba disgustado con las naciones. Pero, ¿cómo una instancia como esta puede ser ignorada por los judíos? ¿Cómo nosotros podemos decir, en el tiempo de Noé, comían, bebían, se daban en casamiento, ¿cierto? No hacían caso a la palabra. Y así como el día de Noé vino juicio, vendrá juicio también. O sea, lo que Dios está diciendo, no ignoren lo que pasó. No ignoren. Estos ejemplos han quedado registrados para que usted y yo lo entendamos. Y más aún, el pueblo en aquel entonces debería entender los ejemplos de lo que había sucedido y cómo Dios había obrado. El ser humano tiene una capacidad enorme para ignorar lecciones de la historia y no ver la mano de Dios obrando en aquellos acontecimientos de ese tiempo y de ahora. Querido hermano, Dios dice que la maldad va a ir acrecentando, ¿cierto? ¿Y usted ve la maldad acrecentándose o no? Claro que sí. Dios ha dicho que el cielo y la tierra pasarán, pero mucha gente se apropia de vivir en esta tierra, como si nunca va a partir de aquí. El pueblo de Jerusalén no quiso aprender, rehusó aprender que lo que pasaba en otras ciudades le podía pasar también a ellos. O sea, querido hermano, hermana, Dios está advirtiendo al pueblo a través del profeta Sofonías, diciendo que si no se volvían, igual que las otras naciones, iban a padecer ellos. Y no es aquí que Dios está presente. Mira, tal vez esto parecería trillado, pero muchas personas creen que porque oran por sus hijos y sus hijos están desviados, no puede venir justicia de Dios. ¿Por qué? Porque yo oro por ellos. No, está bien, sigue orando. Pero no significa que sus acciones no van a ser juzgadas. Quiero que entendamos bien esto, hermano. Porque la premura
de predicar el evangelio es urgente. Por eso el Señor dice, prediquen a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, prediquen en la palabra. No le voy a predicar porque mi hijito se molesta. ¿Eh? Tal vez no tiene que usar palabras. Como decía un hombre, predica y si es necesario habla. O sea, lo que está diciendo, predica con tu ejemplo. Y sí, es necesario utilizar palabras, úsalas. Y esto es importante, el pueblo estaba advertido por Dios. Pensaban que a esa ciudad, por ser consagrada a Dios, nunca le pasaría nada. Surgió una falsa doctrina que se confundió con la doctrina que cree que el que es salvo por gracia es salvo por gracia. Pero apareció una doctrina falsa que decía salvo, siempre salvo. Es decir, distorsionando lo que creía la mayoría de las personas conservadoras. Diciendo, tú eres salvo y entonces salvo por siempre y haz lo que quiera. No, no, no. Usted es salvo pero no hace lo que quiera. Usted es salvo pero hace lo que Dios dice. No hace lo que quiera. Entienda bien eso. Y uno de estos líderes que realmente la Biblia lo mostraría como persona que no tiene vergüenza, dijo algo. Dijo algo terrible, haciendo alusión al consumo de drogas. Terrible. Y esto nos hace pensar, queridos hermanos, este tipo proponía eso. ¿Eres salvo? Ya lo que quieras, pues. Queridos hermanos, no es así. No es porque has venido a Cristo, estás blindado. No, no, no. Dios a veces nos disciplina. Y tenemos que entender que debemos comprender que el juicio es un resultado natural e inevitable de la corrupción. Y los judíos que se dedicaban a la práctica de la maldad estaban cavando su propia tumba. ¿Por qué tú crees que el Señor dice, exhórtense unos a otros? Ahora, exhortar a algunas personas dicen, yo tengo el don de exhortación. Y comienzan a gritar. Eso no es de exhortación, eso es algo que está fuera de lo que la Biblia dice. El don de exhortación es cuando tú ves algo y reprendes al hermano, se vuelve al Señor. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero tú dices, no le puedo decir nada porque pobrecito. No, 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 no. Si tú eres instrumento para que esa persona vuelva a Dios, tienes que decirle, ¿o no? ¿O no? Es que ese es chisme. No, no es chisme, hermano. Chisme cuando tú vas a contar a otro lado, pero es que tú exhortas a alguien cuando le estás llamando la atención. Porque Gálatas 6:8 dice, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Realmente es interesante, importante. Dios juzga. Y querido hermano, a pesar del juicio, Dios lo hace con amor y con compasión. Mira lo que dice el versículo 7. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos, ¿qué dice? Léalo usted, ¿qué dice? Se apresuraron, ¿pero a qué? A corromperse. O sea, Dios les está diciendo, miren, este ejemplo, estas ciudades fueron destruidas. Los pueblos que las echaron a ustedes fueron destruidos. Y este es un ejemplo para ustedes. Y dice, ciertamente, dije, me temerán. La corrección que le estoy dando la recibirán. Y por lo tanto, obviamente, si eso ocurre, no será destruida su morada. Mas ellos se apresuraron a corromperse. Y la Nueva Traducción Viviente le dice, yo pensé, seguramente ahora me temerán. Sin duda escucharán mis advertencias. Entonces no necesitaré intervenir otra vez y destruir sus casas. Pero no es así. Se levantan temprano para continuar. ¿Con qué? Con sus malas acciones. ¿Más claro? Más claro que eso. No puede haber, hermano.
¿Por qué? ¿Cuál era la intención de Dios cuando castigó a los paganos de las otras naciones? Era despertar a los judíos por la maldad de otros y no provocar su ira contra sí mismo. Como dice San Pablo, si Dios no perdonó al olivo, ¿cómo perdonar a las ramas? Si son injertados, tú y yo somos injertados. El pueblo de Dios es un pueblo genuino de Dios, pero tú y yo hemos sido injertados. ¿Entiende? ¿Lo entiende, hermano? Porque eso nos hace bajar el orgullo, ¿no? Pablo usa el mismo argumento. Por causa de estas cosas, dice, la ira de Dios viene sobre todos los que no creen. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la ira viene sobre lo que no cree y es una prueba clara del amor de Dios que no nos ataca inmediatamente, sino que pone ante nosotros un ejemplo. ¿Se acuerdan que dice el Señor de la esposa de Lot? ¿Se acuerdan lo que decía a la gente? Lo que le decía el Señor, va a venir juicio. Pero acuérdate, ¿de quién? De la mujer de Lot, ¿cierto? O sea, está trayendo el recuerdo de algo que puede ser controversial para nuestras vidas. Sofonías usa un lenguaje similar de Isaías 5:4 que dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. O sea, Dios dice, planté esta viña de vides escogidas con la mejor semilla, le di el cuidado, puse un atalaya para que cuidara la viña, le di buena tierra para que produjera buena viña, buenos frutos, pero ¿qué obtuve con todo eso? Uvas, pero uvas silvestres, frutos amargos. Dios reprende a los judíos como si ellos por su falsedad lo hubieran engañado. Sin embargo, sabemos que todo lo que sucede, Dios lo conoce. Todo. Una de las... Antes de que el mundo fuera creado, Dios sabe todo. Por el hecho mismo es que nosotros debemos considerar todo esto y no esperar juicio. No esperar juicio. Querido hermano, y añade que recibirán corrección, es decir, son advertidos. Son advertidos a arrepentirse por todos los ejemplos de juicios que a diario se nos presentan. Pero si seguimos en el camino de impiedad, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? Ahora pregúntese, este mundo no da más y Dios no tolera la injusticia. Y hay mucha injusticia, hay mucho. Y entonces el profeta aquí otra vez agrega y dice, no será destruida su morada. Es decir, aunque los judíos han provocado a Dios, ha llegado el grado de castigo severo, porque merecían teniendo a Dios cercano. No obstante, ¿qué hicieron? Dios estaba listo para retirar su mano, para perdonarlo, si se arrepentían. Eso es lo que dice el profeta. No es que Dios se aparte sin propósito, o su propósito de Dios era tolerar todo esto. No, no, no. Dios no puede cambiar. Dios no cambia. Sino que Él pone ante ellos algo que podía traerles, digamos, solución a su problema de juicio. Vuélvanse a Dios. Pero ¿qué ocurrió? ¿Su habitación no será destruida? Sí, lo que planeé yo de castigarlos, también estaba preparado para perdonarlos. Aunque antes hubiera destinado a la destrucción por lo que han hecho,
Dios les da una oportunidad. No es que Dios se retracta de dicha sentencia, sino que todavía estaba dispuesto a reconciliarlos con Él, si ellos se arrepentían. Finalmente añade, pero en verdad se apresuraron. Como si hubiera dicho, ellos corren apresuradamente. ¿Qué haría usted? Dios está hablando y la gente parece que viene a Dios, pero más bien le dan la espalda y se van tras la corrupción. Eso es lo que Dios dice. Estuve a punto de perdonarle, de no destruir sus casas, pero ellos corrieron. Y si se queda, dice, corrieron hacia Dios, aceptaron la reprimenda, aceptaron la exhortación. No. Fueron a sus caminos corruptos. Dios había dicho que había sido tolerante con ellos con este fin, para llevarlos poco a poco al arrepentimiento. Pero ¿qué hizo el pueblo? Ahora Dios se queja contra ellos porque habían corrido por otro camino. Cuando vieron que Él suspendía sus juicios como si fuera su objetivo intencional acelerar su ira. Es decir, no te preocupes, sigue viviendo como estás viviendo, total Dios no va a hacerte nada. No, estás blindado, pero no. Lo que ellos hicieron es apresuraron el camino de la corrupción. Entonces el significado que este pueblo no solo era obstinado, sino incorregible, y estaba embrutecido y era presuntuoso, como si deseara apresurarse. Usted ha escuchado personas que dicen, yo no creo en el infierno. ¿Ha escuchado? Y porque ellos no creen en el infierno, no hay infierno. ¿Ah? Yo no creo que Dios va a juzgar si Dios es buenito. ¿Ha escuchado eso? Dios es bueno, y si Dios es bueno no va a castigar a nadie. ¿Quién te ha dicho, hermano? ¿Quién te ha dicho? Dios va a castigar el pecado. El ser humano tiene una capacidad enorme de ignorar las lecciones, como decía, de la historia. Y al no ver la mano de Dios obrando en estos acontecimientos actuales, entonces el pueblo ignora y está viviendo en ignorancia. Está viviendo en ignorancia. Dios ejerció su justicia a las naciones alrededor de Judá y eso debió ser una advertencia a los judíos que les iba a suceder si rechazaban a Dios. En lugar de aprender de las naciones vecinas, no lo hicieron y se dedicaron a su impiedad. Dios ejecuta juicio. Querido hermano, ¿qué nos hace a nosotros reflexionar? Que si bien Dios está con nosotros, Dios nos llama a vivir una vida de santidad. Si bien es cierto, Dios está con nosotros, no nos llama a vivir de cualquier manera, sino según su voluntad. Y las exhortaciones de Dios son para alertarnos que Dios nos ama y mientras estemos en esta tierra y todavía con vida, Dios sigue exhortándonos, Dios sigue llamándonos a reflexionar. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por permitirnos en esta noche considerar la enseñanza de tu palabra. Señor, tú nunca cambias. Tú eres el mismo. Tú ejecutas juicio sobre el pecado. Pero también dice tu palabra que si uno viene con un corazón contrito y humillado, tú le oyes, Señor. ¿Cómo hemos de pararnos aquí, compararnos con tu pueblo, queriendo ser mejores que ellos cuando somos seres humanos todavía, con muchas cosas que no hemos solucionado en nuestras vidas? ¿Cómo podemos creernos mejor que ellos? Perdónanos, Señor, sino ayúdanos a que aprendamos de estos ejemplos que pones aquí como advertencia para nuestra vida.
estamos a tiempo, Señor, de volvernos a ti. Y decirte, Señor, yo no puedo engañarte. Tú me conoces, conoces nuestros corazones, si nos vamos tras la corrupción o nos vamos en busca de una vida santa. Tú nos conoces, Señor. Permítenos ahora abrir nuestro corazón y decirte, Señor, estamos aquí, recibiendo la exhortación tuya, recibiendo la enseñanza tuya, recibiendo los ejemplos que das, pero para acercarnos más a ti. Gracias, Dios, por hablarnos y por bendecirnos con tu palabra. Te damos la gloria y la honra a ti. Ayúdanos a vivir siempre honrando tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Démele un fuerte aplauso al Señor. Él es digno de ser alabado y adorado.